Olá, olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do nosso irmão Pedro Hola, Dong, muy buenas aqui pelo noches a todos. YouTube. Bienvenidos a E una estamos live muito más con el satisfeitos. hermano Nessa Pedro noite Don, temos o aquí nosso por el convidado já, YouTube irmão Pedro. del Boa Instituto noite, Vida irmão para Pedro. Boa noite, Todos. Alexandre. Boa noite, Esta noche irmão. tenemos Tudo nuestros bem? invitados. Boa noite, André. Buenas noches, hermano Pedro. Buenas noches, hermano Jonas. Buenas noches, hermano Alexandre. São curiosos porque nós Amén. Los hermanos están curiosos porque invitamos a Alexandre y a Jonas, Alexandre de Niterói y Jonas de Sumaré. Assim que terminou a mensagem de domingo, Porque foram así como terminó el mensaje del domingo, que reagiram muito, fueron los dos primeros hermanos que reaccionaron quanto à muy entusiasmados revelação contida, en cuanto a la revelación que contenía o el mensaje 3. do cativeiro babilônico, El título es Los motivos del cautiverio babilónico. Isso nos deu a ideia de chamar Y eso nos dio la idea de llamarlos para decir que ellos quedaron, ¿por qué ellos quedaron tan animados con ese mensaje, con esa palabra? Que de hecho, yo personalmente alabo al Señor porque estamos viendo cosa que nunca habíamos visto en ningún lugar y nadie habló con respecto a esto. Especialmente el paradero del apóstol Pedro, que es un apóstol tan respetado, hizo tantas cosas en el comienzo, levantó la iglesia, fue engendrada la iglesia bajo su liderazgo en el día de Pentecostés. Él lideró la iglesia con la enseñanza de los apóstoles junto con los otros 11 y trajo un periodo maravilloso en la vida de la iglesia que se tornó nuestro modelo, nuestro patrón en este primer periodo. Porque después de Hechos 15, el apóstol Pedro de repente desapareció de los registros del libro de Hechos de los Apóstoles y solamente apareció en sus dos epístolas. La primera epístola probablemente escribió en el año 64, 65 y la segunda en el año 67. Y lo que sucedió en Hechos 15 fue en el año 50. Entonces, por lo menos por 14 o 15 años, él estuvo que nadie sabe dónde estuvo. Aún en la historia, nosotros buscamos en la historia y no hay mucho para tener la seguridad por dónde él estuvo. Pero lo cierto es que él no estuvo más en Jerusalén, en los registros de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué es lo que sucedió? Y nadie explicó, nadie dijo. Entonces, gracias al Señor, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y cuando comenzamos a ver la segunda carta de Pedro, comenzamos a percibir que había varias situaciones que Pedro describió que nosotros no entendíamos tampoco. Ustedes vieron que todos los comentarios de grandes comentaristas de la Biblia que hablan de las dos epístolas de Pedro no hablan del trasfondo histórico y apenas intentan descifrar el contenido espiritual de cada palabra. Pero sin el fondo espiritual, usted no entiende a qué él se refiere, qué es lo que está diciendo. Entonces, gracias al Señor, y para mí fue un gran descubrimiento, y todo para nosotros hace sentido ahora. Aún el ministerio de Pablo, eso se nos va a esclarecer mucho, pero antes de eso vamos a permitir primero a Alexandre de Niterói que se presente un poco, aproveche y hable un poco cómo las iglesias de Río de Janeiro están aplicando la palabra, cómo están sucediendo las cosas allá. Y después de presentarse también vamos a hablar un poco sobre el contenido que yo dije recién. Amén, buenas noches. Soy Alexander de Niterói. Gracias al Señor, esta palabra es una palabra viva
transmitiendo lo que es vivo y está llegado hasta nosotros. Y puedo decir que ha contagiado muchos hermanos. Estamos en un momento espectacular porque esta palabra está haciendo realmente la obra. Está ejecutando y haciendo la obra en las iglesias. Ahora tenemos la evidencia que la palabra, la interpretación está mostrando con sus propios ojos, está mostrando lo que realmente esta palabra es. Ahora acabamos de salir de esta conferencia de tropas y capitanes. Estuvimos muy felices. El CP aquí en Lorena. La base en Lorena está muy cerca de Río de Janeiro. Tenemos un milagro más con esta palabra. Más de 100 hermanos en la LCP de Lorena que no encontramos qué hacer. Al principio fue hecho de manera muy rápida, encima del momento. Hallamos que no íbamos a alcanzar muchas cosas, más después de la conferencia vimos, de hecho, que realmente la palabra. Vimos adolescentes llorando, pidiendo para quedarse en el CP. Quien hace eso solamente es la palabra, vigor, la salud. De esta palabra, gracias a Dios, está permeando las iglesias. Gracias al Señor. Ahora, Jonas, para quien no conoce, el hermano Jonas Pizarro es un administrador de la estancia Árbol de la Vida, prácticamente un intendente. La iglesia, la instancia quedó tan grande, sobre todo en las conferencias, y se tornó una ciudad. Entonces, el hermano Jonas hace tantos años que administra y conoce como la palma de la mano toda la estancia, toda la problemática, toda la estructura. Y gracias al Señor que nosotros adicionamos ahora algunos hermanos para ayudarlo, hermano Rodrigo, que lo está ayudando, al hermano Alexandre, hermano Pablo también en la parte técnica. Entonces, todo eso está dando alivio a nuestro hermano Jonas Pizarro, para que él también pueda cuidar mejor de la obra junto con nosotros, aquí en la región de Sumaré y Campinas, servir con los hermanos aquí. Y también quiero decirles a ustedes que el hermano Jonas, él estuvo muy enfermo en la época de conferencia de tropas y capitanes, y yo hice una broma con él y le dije: Jonas, usted tiene que aparecer en los live porque los hermanos están pensando que paró de reunirse, nunca más lo vieron y usted estaba muy enfermo. Hoy también estuvo pasando mal, fue al médico y aún mañana temprano va al otorrinolaringólogo. Y entonces yo me estoy haciendo el médico y le estoy diciendo que no le diagnosticaron que su problema principalmente es la inflamación en la sinusitis, en la nariz. ¿Y qué es sinusitis? Vulgarmente se conoce como sinusitis. Y tratándose eso va a quedar bien. Entonces estamos orando al Señor y orando en favor del hermano para que una vez más esté hombro con nosotros en la fila de la lucha por la obra para traer al Señor de regreso. Hable, Jonas, un poquito entonces sobre usted, cómo está la región de Sumaré y qué es lo que le impresionó a usted en el mensaje pasado. Siempre preocupado con mi salud. Infelizmente,
Muchas gracias, hermano Pedro, por siempre tener gran atención conmigo, por mi salud. Más infelizmente, yo duré mucho tiempo sin que me diera gripe, sin tener dolor de cabeza. Yo escuchaba que Andrés tenía dolor de cabeza y yo pensaba, ¿qué será eso? Más de repente estoy sintiendo, cuando escucho a Andrés hablar de dolor de cabeza y esta cosa de sinusitis. Ahí dando alguna radiografía, dando medicamentos. Vai lá, continua. É o AS, né, Pedro? Então, é o tempo da Cibalena ainda, viu? Mas graças ao Senhor, acho que eu quero acreditar que estou melhorando, assim, amanhã. Mas gracias al Señor. Dar o antibiótico correto, né? Porque eu estava tomando, mas não estava. Yo creo que estoy mejorando. Si el equipo médico me da el antibiótico correcto. Antes no había surgido el efecto deseado. Más gracias al Señor por el instituto, por internet, por los medios de comunicación que el Señor nos ha dado. Yo le doy mucho valor a las lives, a los mensajes, la medida de lo posible. A mí me gusta acompañar al vivo. Cuando no estoy presencialmente, porque no puedo, porque infelizmente el horario del domingo de mañana es la reunión de la localidad de Sumaré, donde yo voy. Bueno, pues no estuve yendo por causa de que podía contagiar por la gripe. Yo me quedé en la casa asistiendo el mensaje a través de la transmisión de la iglesia en Sumaré. Y vine y oí también la de Sao Paulo. Realmente yo me siento privilegiado el haber nacido esta época, de haber vivido y vivir lo que estamos viviendo y oyendo, porque la manera como el Señor está haciendo realmente. Me tocó la peor enfermedad que me ha tocado. Es una enfermedad que no tiene diagnóstico. Y nadie se dio cuenta cómo fue colocado el domingo. Los apóstoles se fueron, Pedro no apareció más. Ahí, en los años 60, la ciudad estaba en fuego. Más nadie se había dado cuenta por qué. No teníamos el diagnóstico. Cuando uno se hace un examen, cuando yo estaba en la cama de la tomografía, no es que yo quiero estar enfermo, mas yo me estaba sintiendo mal. Entonces el médico viene con su cara lavada y le dice, usted está bien, usted no tiene nada, gracias a Dios. Usted no tiene ninguna cosa, mas mi cuerpo estaba sufriendo. Mas uno quiere que el examen muestre alguna enfermedad. Cuando Pablo estaba hablando de todos los testimonios de que Dios estaba haciendo en la iglesia en Antioquía, adoramos a Dios por la obra. Mire aquí en la iglesia en Jerusalén. Ese diagnóstico, hermano, de Tiago hablando, contando, con total ceguera. Él no estaba viendo la situación. Yo me imagino como Pablo en aquel ambiente que había en ese momento. Usted hasta estuve bravo en el momento del mensaje. Pablo se sujetó al voto que hizo. Me imagino la presión que le estaba recibiendo.
Pedro salió. Luego quedó callado y no habló más nada. ¿Por qué? Porque él no tenía el ambiente. Tal vez él tenía el diagnóstico. Y él quiso mostrar que él no tenía más nada que ver. Eso me dio un diagnóstico para poder entender lo que Pablo estaba hablando. El Señor está tardando. Y aquello que usted habló sobre de la transfiguración. La gente decía que Pedro hablaba cosas ingeniosas, más principalmente nosotros sabemos por qué la iglesia en Jerusalén cayó. Y eso para nosotros es una alerta para que no caigamos en el mismo error. No nos distanciemos del ministerio de la palabra de los hermanos. Junto con los hermanos, junto con la iglesia, junto con el ministerio, haciendo todo lo que ha sido hablado. Eso es lo que nos garantiza la firmeza de estar juntos caminando. Y para mí esto es un escudo. Este es un paracleto. Voy a parar un poco, porque si no continúo. Dios, Jonas, es muy bueno ver entusiasmado, es verlo entusiasmado. Usted sabe, Jonas, que el domingo por la mañana, justamente ese domingo que yo hablé de la necesidad del diagnóstico, porque yo hablé en la comunión antes de la reunión, en aquella comunión de 8:30, yo les dije a los hermanos que era importante hacer un diagnóstico de la enfermedad para ver cuál sería la cura. Es triste que usted esté sufriendo, el cuerpo sufre, tiene una enfermedad y nadie sabe cuál es el problema. Justamente en ese domingo, antes de la reunión, la hermana Eliana de San Pablo, ella es una médica muy respetada y me vino a decir que justamente, no sé si fue el día anterior, que ella participó de un velorio de alguien, que alguien murió sin haber diagnosticado la causa. Nadie sabía por qué murió. Entonces, usted ve que si usted no tiene un diagnóstico, usted no tiene cura. Entonces, gracias al Señor, el Señor nos está abriendo su corazón. Está abriendo su corazón a nosotros. Y también quiero decirles que sin ese trasfondo de la historia, de lo que por lo menos nosotros entendemos, de lo que realmente sucedió, nosotros no entenderíamos las epístolas de Pedro. Y en verdad, nosotros ahora sí tenemos condiciones de entender más plenamente el ministerio de Pablo. ¿Por qué el ministerio? ¿Qué es lo que el ministerio de Pablo enfrentó? Porque son los mismos opositores. El origen es el mismo. Entonces, gracias al Señor que la luz está pasando, está siendo cada vez más fuerte. Hoy mismo yo almorcé con los hermanos de Campinas, con los hermanos responsables de Campinas. Usted era para que venir juntos, pero se fue al hospital. Entonces yo le dije a los hermanos, aún en el capítulo 1, versículo 12, yo voy a leer, segundo de Pedro 1:12, yo voy a leer como usted entendía antes. Dice, por esta razón, segunda de Pedro 1:12, por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados de verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertar con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Yo les pregunto, antes de tener esta luz, ¿recordar qué? ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Tener memoria de qué?
¿De qué se tenían que acordar? ¿Memoria de qué? Ahora nosotros entendemos que esta memoria que Pedro quiere traer a todo tiempo y lucha por eso es una lucha de muerte y vida. Él está apostando totalmente en esto. ¿Qué es? Es exactamente la enseñanza de los apóstoles que la iglesia en Jerusalén experimentó todo ese vigor, todo el poder de la palabra en su primera etapa de vida de iglesia. Eso es lo que Pedro está trayendo a la memoria. Entonces, como si no bastase, él dice en el capítulo 3, vamos a ver el capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ahora, vio Alejandro, ahora yo entendí que las dos cartas de Pedro era para traer a la memoria las palabras proféticas de la enseñanza de los apóstoles, que en la primera etapa el Espíritu hizo que Pedro hablase. Por eso que él dice, hermanos, los llama de limpio entendimiento. Para, versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas. Todo lo que Pedro habló como enseñanza de apóstol, todo tenía base en las profecías del Antiguo Testamento. Y lo que él hablaba era que era mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Entonces, está muy claro que Pedro estaba trayendo a la memoria la palabra que él ministró en el comienzo de la iglesia, que él está ministrando a través de estas dos epístolas. Entonces, sin ese trasfondo, usted no consigue ver eso. Gracias a Dios, eso nos hizo, nos trajo mucha más claridad. Voy a dejar que ustedes hablen un poco, y porque ustedes están entusiasmados en hablar un poco, porque no hablaron todavía de lo que están entusiasmados. Así que quiero que Alexandre comience a hablar Amén, Señor sobre Jesús. su entusiasmo. Amém, Senhor Jesus. Es así. É isso mesmo, Pedro. El sentimiento que el hermano Jonás trajo de la precisión del diagnóstico. A la verdad parecía que él venía trabajando en esto desde hacía un tiempo. Cada uno de estos mensajes que venían, algo salía. Mas en esta última pudo colocar todo esto junto y dar una claridad absoluta y de gran responsabilidad para nosotros. Ya pasó la era de Pedro. Ahora lo interesante es lo que Pedro estaba haciendo en aquel momento y lo que nosotros estamos haciendo hoy. Tiene mucho parecido. Entonces, yo percibo que nosotros estamos viviendo el momento del cierre de esta era para traer el Señor de vuelta. Ahora el diagnóstico fue, el que fue dado es un diagnóstico correcto. Ahora vamos a tener cuidado de esta enfermedad, esta palabra profética que nosotros tocamos y recibimos, de la manera que nosotros nos mezclamos con ella. Esto va a cambiar la historia, que como la frase de la historia, que la prosperidad no viene por esfuerzo humano. La palabra profética es la que da la prosperidad. Esto es grande. Lo que el apóstol Pedro trató de hablar esto, como usted lo habló en el mensaje. Del capítulo 1 y el capítulo 3. Llevamos
Llevamos a recuerdo cuando el apóstol Pedro quería mostrar el diagnóstico, sabía cuál era el camino, ¿cierto? Mas ya se había contagiado. Ahora nosotros, cuando el Señor habló de la palabra profética con el desespero, en cada comunión, en cada reacción, en la conferencia de tropas y capitanes, tropas e capitães, uma Co- conferência internacional, falou, isso aqui é uma conferência internacional. Nós estamos La- aqui do- para cuando trazer o usted Senhor habló de que en esta volta. conferencia internacional nosotros estamos aquí para traer al Señor de vuelta. No tenemos tiempo para perder. Agora foi muito tempo Estuvimos mucho tiempo con una enfermedad, mas ahora tenemos la oportunidad de sanar y dar alegría, salud. Saúde para as igrejas. Jonas, ahora usted queda entusiasmado. Vamos, es su turno. Bom, se eu me empolgar, vocês me desculpam, tá bom? É que No tem hay como irmãos, não tem como. emocionarse con esta palabra. Aqueles três, Pedro, Aquellos 3 tiros, hermano, que você compartilhou conosco, que já há algum tempo, compartieron con nosotros hace un tiempo. Pega a questão da Lo que más llama la atención es la cuestión del salario. Mas o principal, não deu? Lo principal que nos dio entendimiento fue fazer o povo fue cuando hicieron que el pueblo desacreditara o dejara de creer en el profeta. En el mensaje del domingo, la manera como fue introducido, no había nadie en el medio. Él fue colocado en una posición solamente por ser hermano de Jesús, o la preocupación de él y de quien lo acompañaba era de desacreditar. Ahí entendemos lo que Pedro quiso decir en su segunda carta. Cuando yo hablé acerca de la transfiguración, de la venida del Señor, humanamente hablando, yo creo que Santiago lo hizo perfecto. Él alcanzó a traer decenas de millares de judíos que se convirtieron como él estaba levantando un estandarte. Mas cuando llegó Pedro, cuando él escribió las cartas, él notó que este ambiente, él escribió a la dispersión. Él hallaba que ellos podían ser salvos de aquella enfermedad religiosa judaica. Una vez usted compartió que toda oposición a la fe y a la gracia fue el inicio de la religión judaica. Y nosotros podemos ver en este contexto ahora que eso era como maligno. Habla de Dios, habla en el nombre de Dios, pero está haciendo la obra del diablo. Discúlpeme, hermano, tal vez este no es el término exacto. Más, ¿qué es lo que está la gente hoy? Lo que dijo Alexander hoy. Es muchas cosas parecidas juntas. Personas en nombre de Dios haciéndose de piadosos. Mas nosotros necesitamos de esta vacuna, de este antídoto. Esto está en el diagnóstico que fue liberto para nosotros. Yo quedo emocionado. Gracias a Dios que tenemos un norte. Nosotros sabemos dónde estamos y sabemos lo que estamos haciendo. Yo hablé una vez para usted, hermano Pedro, que yo fui hijo de pastor. Cuando yo escuchaba hablar sobre la venida del Señor, yo entraba en el baño del
del templo, de la iglesia, y yo me tapaba los oídos porque es que yo me daba terror para mí. La venida del Señor me daba terror. Mas últimamente, aquel versículo Maranata, aquellos que aman la venida del Señor, yo nunca estuve tan cerca de la venida del Señor. Para mí, hoy no es una doctrina, no es una utopía, es una realidad que yo estoy experimentando y viviendo día a día. No es algo que la gente enseña, es algo que estamos viviendo, viendo lo que el Señor está haciendo en la iglesia, lo que está haciendo con los hermanos, los que acompañamos a los grupos, los cooperadores, viendo estos testimonios. Tenemos tiempo para oír todos estos testimonios completos. Acelera el audio. Ahora en la conferencia, antes de aumentar el plazo, ya tenemos como 6,000 inscritos. Imagínense. ¿Qué es esto? Es la respuesta a los hermanos en relación al ministerio, la disposición de los hermanos de tener la voluntad de acompañar de cerca. Esto era lo que Pedro quería hablar y no pudo hablarlo por causa de la presión que Santiago tenía sobre él. Y Pablo, que supuestamente era más fuerte, fue subyugado, infelizmente. Por eso, yo ruego al Señor por esta época hoy que estamos viviendo. Nosotros tenemos la libertad y podemos vivir esta situación. Yo estoy muy contento, hermano Pedro. Eso, Jonas. Usted, por el hecho de usted haber vivido como hijo de pastores, usted vio el otro lado de la moneda, la otra cara, y entonces usted puede percibir ahora la realidad del momento que estamos viviendo. Yo creo que no todos los que nos están acompañando aún consiguen tener una idea de cuán mal hace eso que sucedió en la segunda etapa en la iglesia en Jerusalén. Algunos pueden decir, ¿pero qué tiene que ver? ¡Qué malo! Deja a ellos que son judíos, que continúen practicando el judaísmo, la ley de Moisés, circuncisión, y mezclar la fe con circuncisión. Y de hecho, yo hablé aún en mis círculos más íntimos que en verdad Dios ya había programado que era prácticamente imposible. No que para Dios no sea posible, pero para que la historia fuese escrita de la manera que está siendo escrita. Usted imagine, aquel comienzo de la iglesia en Jerusalén fue un comienzo muy fuerte, un inicio poderoso. Hoy leyendo, nosotros no tenemos noción del poder de lo que sucedía ahí. Piensen un poco. En poco tiempo antes había un gran tumulto y mataron a Jesús hacía poquitos días atrás. Y de pronto el Espíritu reviste a Pedro y a los otros 11 apóstoles de un poder, tal poder, de hablar sin miedo sobre ese Jesús. Miren, y a partir de eso, a partir de esa palabra poderosa, muchos judíos se convirtieron. Era así. En el día de Pentecostés hubo 3,000 personas que se convirtieron, pero después, un tiempo más adelante, 5,000 más se convirtieron. La cosa era que crecía exponencialmente. Entonces, el poder de la palabra que había ahí, la enseñanza de los apóstoles, que cuando la iglesia tiene comunión sobre la enseñanza de los apóstoles, la palabra tiene poder para ejecutar la obra de Dios y los apóstoles tienen la autoridad y Dios respaldaba con señales y prodigios y milagros. Entonces,
Ahí usted ve, hay un versículo que dice que muchísimos sacerdotes se habían adherido a la fe, se habían convertido. ¿Sabe que son muchísimos? Y los sacerdotes son los líderes religiosos dentro del pueblo judío. Usted sabe que en la época que el Imperio Romano dominaba, aunque ellos no tenían una independencia, pero el Imperio Romano no se mezclaba con la religión judía. Entonces, la lideranza de los judíos principalmente estaba formada por los líderes religiosos, porque ellos tenían poder del liderazgo político. Entonces, imagínense, esos líderes, muchos se convierten y de repente ellos hicieron como debería suceder, como Pedro estaba llevando, el camino que Pedro estaba conduciendo. Ellos tendrían que prácticamente abandonar la ley y seguir a Cristo. Y sería una nación que seguiría el Espíritu, no más la ley. Solo que la historia que Dios programó no es así. Tanto es así que ahí la historia de Israel no estaría en los días de hoy. No existiría. Prácticamente era imposible que todos los líderes que se convirtieron siguieran ese camino de la fe. ¿Por qué? Porque el camino de la fe no concuerda con el camino de la ley. Entonces, tanto es que Pablo en Romanos 9, 10 y 11, Pablo dice que Dios endureció el corazón de los judíos para que los gentiles fueran injertados al buen olivo. Eso quiere decir que ya estaba programado por Dios que Israel no se iría a convertir. No era en esa primera época. Entonces el Señor permitió que sucediera eso bajo el liderazgo de Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, a partir de Hechos 15. Entonces, por un lado, nosotros quedamos tristes con la situación, porque cambió totalmente el rumbo de la iglesia en Jerusalén de Hechos 15 en adelante. Pero por otro lado, usted va a decir, pero realmente no estaba programado, Dios no programó para que la historia cambie de esa manera. Entonces, por eso Pedro sufrió lo que sufrió, porque Pedro no podía concordar con eso. Entonces, muchos hoy aún no entienden por qué. ¿Por qué nosotros estamos siendo tan claros así, hasta radicales? ¿Por qué? Por quien habló de una manera radical fue el propio Pablo. Pablo dijo en Gálatas que Cristo murió. Vamos a ver Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, que Cristo murió ¿para qué? Capítulo 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Librarnos del presente siglo malo. Librarnos del presente siglo malo. Este mundo perverso, maligno, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de Dios, desarraigarnos de este mundo perverso, librarnos de este mundo perverso. Este mundo perverso incluye, usted no puede sacar algunos departamentos malos y dejar solo los buenos. El mundo, todo el mundo, con todas las situaciones, departamentos, cosas buenas y malas. Y la religión es parte, es un departamento de este mundo perverso. Entonces, Pablo fue que dijo radicalmente en contra de eso. Él dice, estoy maravillado, versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esta mezcla de la ley con la fe es otro evangelio. No es el evangelio que nosotros predicamos. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, Pablo es muy, en ese punto él es muy radical. Quiero mostrar eso, que aparentemente una cosa inocente, no tiene nada de malo, dejen que los judíos
Deje que los judíos practiquen la circuncisión. Solo que usted anula la cruz de Cristo totalmente. Y entonces, si anula la cruz de Cristo, anula la fe. Y si anula la fe, no tendrá el Espíritu para hacer la obra de Dios. ¿Creen en esto? Si usted queda en la esfera religiosa, usted no tendrá el Espíritu que es el que hace los milagros y que hace verdaderamente la obra de Dios. Entonces, muy serio, parece algo inocente, pero es muy serio. Tanto es que voy a hacer una revelación acá, en este live. En el domingo, yo aún dije que el próximo libro que vamos a hablar en la conferencia internacional, nosotros vamos a entrar en Génesis. No que no vamos a entrar, sí, vamos a entrar en Génesis, pero vamos a hacer algo antes. Porque después que yo hablé en el domingo, lunes y martes, el Señor me incomodó. El Señor me comenzó a decir, ahora es el momento propicio para entrar en el libro de Gálatas. Ahora sí, ahora que descubrimos cuál es el diagnóstico, por donde el enemigo de Dios consiguió dar un tiro certero, y nosotros tenemos que abrir más claramente ese diagnóstico. Entonces, yo escribí a algunos hermanos, a algunos cooperadores, y los hermanos concordaron y me dijeron que siga el Espíritu. Entonces, antes de entrar en el libro de Génesis, primero voy a entrar en el libro de Gálatas. Hoy, de la manera que nosotros estamos haciendo el alimento diario, no hay necesidad como antes. En cada conferencia que yo tengo que terminar 24 mensajes. No es necesario. Hoy simplemente los alimentos diarios están en secuencia. Conforme vamos hablando, se va produciendo el alimento diario. Y si en un semestre tuvimos que entrar en 2 libros, 3 libros de la Biblia, no vamos a entrar, no hay ningún problema. Entonces vamos a entrar en el libro de Gálatas antes de entrar en el libro de Génesis, en esta conferencia internacional. ¿Está? Pero yo aún no preparé nada, porque aún estoy trabajando en esta cuestión de Filadelfia, porque hay mucha cosa para consolidar, para que los hermanos sepan de hecho, porque ahora sí, estos mensajes de Filadelfia tienen todo que ver con Gálatas ahora. Ahora está todo unido. Entonces, gracias al Señor, ya hablé mucho. Voy a dejar que ustedes hablen un poco ahora. Hable, hermano Alexander. Amén, Señor Jesús. Una vez que el diagnóstico fue dado, por la gracia que Dios dio para nosotros de una manera muy buena. Este mensaje fue un poco didáctico, tuvo desde un inicio y llegamos al final y descubrimos cuál es el problema. Está muy claro, ahora realmente es atacar el problema, ayudar a aquellos que no percibieron esto aún. El hermano Pedro habló una frase en el mensaje que era una enfermedad mortal, porque ella va lentamente, comenzó desde atrás, desde Moisés, para no hablar de, no sé si estoy en verdad cierto, mas la palabra fue, todo viene por despreciar y no acoger la palabra. Y cuando se desprecia, se comienzan a percibir los primeros síntomas de la enfermedad. A veces no se percibe. Por eso es que tenía decenas de millares, porque no hay presión. No, porque no cumple lo que fue dado. Es una palabra de mandamiento que solamente era una palabra de contemplar. Está bien, mas el Señor desea otra cosa muy diferente.
Esto es lo que Dios desea, es producir un ejército para traer al Señor de vuelta. El Señor está produciendo estas palabras de Pablo. También usted leyó algunos versículos de Corintios muy fuertes, donde Pablo percibió, donde hubo una transición de los dos. Y él percibió el mal que esa manera de Santiago ahí en Jerusalén, de estos enseñanzas y fábulas, que trajo realmente para la iglesia, y nosotros hoy en la vida de la iglesia estamos en una vida de resurrección. Gracias a Dios por los adolescentes, las tropas están ahí para cambiar nuestra cabeza. No podemos volver para atrás, no tenemos tiempo para perder. Ahora realmente el Señor precisa mostrarnos lo que tenemos hacia el frente, avanzando. Amén. Amém, amém. Hermano Pedro, ¿puedo hablar? Você. Es que si me dejan yo hablo de más. Yo estoy en la luz de lo que estamos viendo últimamente. La inmersión parece que Dios corrió un riesgo. La segunda fase de la iglesia de Jerusalén, la iglesia que el capítulo 2 tenían todo en común y hablaban e inculcaban la palabra profética, aquellos que estaban haciendo entre ellos la palabra de los apóstoles. Algo maravilloso. Y de repente llega la situación del capítulo 15. Yo pienso cómo Dios ve. Si Él hizo un plan fantástico para la salvación del hombre, para enviar su Hijo que vino por nosotros para morir y resucitar, Él edificó la iglesia, dejó el camino listo. Y la prueba de esto es que 40 días después, nosotros tenemos el Pentecostés aconteciendo, donde se convierten 3,000 hombres. Este es un inicio maravilloso y de repente la cuestión fue cayendo. Y ahí entendemos que una palabra que usted usó un tiempo atrás, de Andrew Miller, que Dios siempre mantuvo la línea dorada. Gracias al Señor que Dios siempre mantiene siempre a alguien. Él mantuvo a Pedro. Ellos desde antes estaban llamando. Ya ellos estaban llamando la atención. Ustedes abandonaron el hablar profético. Ustedes abandonaron la boca de Dios. Y no fue una cosa establecida por hombres, sino porque Dios los estableció. Yo voy a hablar para ustedes y ustedes hablan para el pueblo. El pueblo tiene miedo de mí. Aquello que pasó en el monte Sinaí, eso mismo pasó también en Hechos. Mas el pueblo no quiso oír la voz de Dios, no quiso oír a Pedro, no quiso oír a Pablo. Como dice la insatisfacción de Pedro. Yo tuve un hermano aquí en casa. Iván, lo conocen así, el que corta el cabello. Yo voy a hablar un poquito más de usted. Está bien, hermano Pedro. En su parecer, lo que identifica al hermano Pedro con el hermano Don.
La característica fuerte de los dos es la fidelidad en lo que Dios les mostró. Yo vi cuando el hermano Don llevaba y llevaba. El hermano Don nunca abrió su mano para soltar lo que tenía. Y ahora estamos viendo exactamente el mismo problema, porque el hermano Pedro fue fiel a lo que Dios le mostró. Y usted tiene que transmitirlo a su pueblo. Hay gente que no les gusta de esto. Hay muchos Santiago que no les gusta esto. Y también les tiran piedras. Mas gracias al Señor ha mantenido a usted firme. Eso no es un atributo humano, eso es algo de Dios que lo puede mantener a usted así. Nosotros tenemos 7 años de diferencia en edad. Mala experiencia en lo que el Señor le ha entregado. Por eso yo voy a hablar ahora para los hermanos. Nosotros tenemos que estar orando por nuestro profeta, porque el Señor lo colocó para dirigirnos. La presión que hubo, Pedro se aquietó y Pablo se dejó llevar desde el primer momento. Y hizo Los hermanos saben que no es fácil mantenerse fiel en la línea de aquello que el Señor nos ha dado. Ese tipo de personas sufre mucho porque él ve aquello que Dios le mostró, mas él no alcanza. El hermano Pedro es didáctico. El hermano Don no era didáctico, él hablaba, mas era un hombre que tenía la revelación. Él veía a Dios de una manera diferente de todos nosotros. Para Dios, el hermano Don era un emprendedor. Para nosotros era un predicador. Y por eso él fue fiel. Y cada revelación, cada situación y cosas para que este evangelio llegase, empezó con el periódico. Para que esta palabra saliera de nuestro medio y alcanzara a otras personas. Fue el periódico Árbol de la Vida. E teve oposição desde o número 1. Aí, lá vai o Pedro, que no era editor, mas tenía que ser redactor. Por causa de la fidelidad que el hermano Don, yo escuché al hermano Don hablando de la compra que la iglesia tenía que hacer para comprar el terreno. Un montón de personas se levantaron. No hay dinero. El hermano Don abandonó la reunión. Estábamos al principio. Yo estoy juzgando. Si ustedes no quieren, no tengo nada que hablar, y se fue. Espera ahí. El hermano Don ¿es o no es un profeta? Si él habló es porque tiene cosas. Crea. Pocos meses después, la iglesia no tenía dinero, mas compró un terreno de 2 millones. $2.400.000. ¿Quién conoce Butantán? Para conocer el valor. No tiene valor. Esa es la palabra profética, lo que Dios habla. Él no le pregunta si usted tiene dinero, si usted es capaz. Dios quiere usar a los incapaces. Voy a parar de nuevo. Entonces, nuestro tema es sobre el cautiverio babilónico. Ese primer tiro del enemigo, él pegó fuerte. Eso resultó en el cautiverio y el exilio en la Babilonia. Eso está muy claro en 2 Crónicas, capítulo 36. Él dice así. Primero, él habla sobre el rey
que el rey de Judá, Sedequías, versículo 12, 26, 36, 12, Sedequías no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Jeremías fue especialmente enviado de parte de Dios para hablar la palabra de Dios al rey. Y él no se humilló, no oyó a Jeremías. Y se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También, no solo el rey, sino que también todos los principales sacerdotes y el pueblo. No es solo culpar al rey, sino que los sacerdotes y el pueblo también abandonaron al Señor y se contaminaron con las abominaciones de los gentiles, la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. El versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él mandó un mensajero detrás de otro, un profeta tras otro mandó, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Entonces, pero el Señor constantemente le envió palabra a través de los mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios apreciaba al pueblo que él escogió y apreciaba a Jerusalén, que él también había escogido como su habitación. Eso es importante para hablar yo sobre el regreso a Jerusalén. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Ahí está el motivo, el diagnóstico. Ellos hacían escarnio de los mensajeros, ellos no hacían caso de los profetas. En la palabra de ellos no respetaban a quien traía la palabra y despreciaban las palabras del Señor y aún se burlaban de sus profetas. En la versión King James dice que ridicularizaban a los profetas. Entonces, no solo respetaban a los profetas, se burlaban y los despreciaban la palabra de Dios. Ellos escarnecían la palabra de los profetas. Entonces, esa palabra es que yo asocié a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro habla de los que se burlan, los escarnecedores de la palabra. Entonces, cuando usted no respeta más al profeta, usted no considera más que la palabra que viene a través de él es palabra de Dios, entonces usted pasa a burlarse y a escarnecerlo. ¿Para qué? Para usted tener un crédito propio. Eso sucedió con nosotros, Jonas y Alexandre. André, esto pasó con nosotros hasta el comienzo del año 2024. ¿Cuántas burlas? Hasta hoy están burlándose. Colocando en las redes sociales mentiras. Esa fue la causa del cautiverio babilónico. Y algunos hermanos no escucharon eso en el pasado y no asociaron que la iglesia también sufrió ese cautiverio babilónico. En la época de la iglesia en Tiatira, la iglesia llegó al fondo del pozo. Y ese fondo del pozo es el cautiverio babilónico. Aquella profetisa que se declara profetisa, Jezabel, ella blasfemaba y hacía que todos comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Ella llevó al pueblo de Dios al fondo del pozo, al pueblo de Dios. Y esta misma Jezabel aparece al final de Apocalipsis como la gran meretriz, la gran ramera, que es la gran Babilonia. En otras palabras, la iglesia fue llevada hasta Babilonia.
Y a través de la reforma, el Señor comenzó a restaurar y sacar la iglesia de esa situación. Pero aún la iglesia de Sardis traía mucha herencia de Babilonia, mucho legado de Babilonia. Por eso fue difícil librarse. Entonces, hasta en nuestros días es difícil librarse. Entonces, gracias al Señor, con esta cantidad de adolescentes, estamos saliendo de aquello que es convencional y tradicional. Yo solo pido al Señor que nosotros no entremos en una nueva tradición, que siempre estemos renovándonos y nunca caer, renovarnos a través del Espíritu, nada tradicional. Gracias al Señor, por un lado, tenemos el cautiverio babilónico, no solo del pueblo de Israel, sino que también la iglesia. Eso pocos vieron, nadie vio. Y estamos volviendo de Babilonia. Y estos mensajes que estoy hablando sobre Jerusalén es para mostrarles a los hermanos la importancia de el regreso, de salir de Babilonia y establecerse en Jerusalén, la reconstrucción del templo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la reconstrucción del templo, ahí se restaura la habitación de Dios en Jerusalén y Dios comienza a hablar desde Jerusalén. La palabra profética restaurada, pero aún faltaban en los tiempos de Nehemías los muros de Jerusalén. Y eso yo quiero llevar hasta el fin esa palabra. Y los muros de Jerusalén, hoy nosotros entendemos, es exactamente la propia palabra. La palabra de Dios que establece límites. La palabra de Dios es la que trae el gobierno de Dios y dirección de Dios. Y separa a quien está dentro de los muros y quien está fuera de los muros. No somos nosotros los que separamos. Eso no quiere decir que esos que se burlan de la palabra que el Señor trae a través de sus profetas, esos que se burlan, no aceptan, entonces ellos no aceptan el gobierno de Dios. Entonces no están dentro de los muros del gobierno de Dios. Pero eso no quiere decir que ellos no están en la iglesia. Nadie los está excluyendo de la iglesia. Pero esas personas sí autoexcluyen del gobierno de Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces, gracias al Señor, esta claridad está tomando cuenta entre nosotros, estamos teniendo. Entonces, no vamos a ser engañados de nuevo. Vamos a preservar la enseñanza de los apóstoles. Vamos hasta el final en la comunión y vamos a vencer esta batalla. Pedro, posso fazer paralelo no que você acabou de falar? Hermano, ¿puedo hablar acerca de algo paralelo de lo que usted acaba de hablar? Para nosotros, la claridad de la persona que el Señor nos colocó, del profeta, para traernos la dirección. No estamos idolatrando hombres, queriendo oír la voz del Señor, la palabra. Y el Señor para nosotros nos dio. Y hay muchas veces que hay muchos hermanos que tienen mucha preocupación. Ahora usted colocó esto de una manera que tenemos la cuestión de Sión. Nosotros somos aquellos que estamos concentrados para luchar por la paz de Jerusalén. Que ellos no están acoplados en esto. No podemos hacer nada, no podemos obligarlos. El Señor separó un pueblo y nosotros creemos que nosotros somos ese pueblo que entendió lo que Dios quiere para que Él pueda volver y para establecer el reino de Él. Y aún, además de esto, de los que han permanecido en Jerusalén, y hay unos dispersos que nosotros no sabemos lo que es Dios. Mas nosotros sabemos dónde estamos, lo que nosotros estamos haciendo, cuál es nuestro objetivo y a quién estamos siguiendo y oyendo. Y esto trae para mí,
Esto trae para mí una base que nadie me busca para hablarme contrario. Porque el hermano Don, porque el hermano Pedro. Gracias al Señor. Yo he tratado conducir mi casa de esta manera. Yo estoy siguiendo este ministerio a 49 años. Desde el 75. Final del 75 más o menos. Ya van a ser 50 años. Y ningún tiempo yo he tenido duda. Gracias a Dios. Nosotros estamos en Sion, somos Sion. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Esta seguridad que nosotros tenemos en cuanto a esta palabra es también por los resultados que están aconteciendo. Ella está siendo hablada y se está cumpliendo con los testimonios de Pedro, el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, cuando él da el testimonio que Tiago pregunta para él. Ustedes estuvieron en la casa de incircunciso. Era algo muy, muy duro. Mas ellos creen que era una pregunta. Usted estuvo en la casa de los incircuncisos. Mas cuando Pedro comienza a hablar acerca de lo que el Espíritu lo llevó a hacer, él habló que se recordó de la palabra de nuestro Señor cuando dijo que el Espíritu iría. Es lo que está pasando con nosotros cuando vemos que lo que está pasando con la palabra, lo que la palabra está haciendo en nuestro medio. La cuestión de los adolescentes, del Salmo 110. Nosotros no pensamos específicamente en los adolescentes, más algo iba a pasar. Más cuando pasó con el Salmo 110. Igual que Pedro, nos acordamos de la palabra del Señor. Los gritos de guerra. ¿Qué es eso? El Señor dio para nosotros, hablando de gritos de guerra, la inmersión. El Señor nos dio para nosotros la palabra que habla de la inmersión. El Señor está hablando para nosotros, está hablando acerca de que nos volvamos al Espíritu. Necesitamos tener claridad de quién está gobernando la iglesia, es el Espíritu. Más cómo el Espíritu gobierna a través de la palabra, que de hecho es nuestra brújula, nuestra dirección, es esta llama que brilla hasta que el Señor vuelva. Esta palabra da gobierno para nosotros, como el hermano Pedro habló. Es muy claro para nosotros. El que está con esta palabra se siente protegido y gobernado. No estamos por ahí perdidos sin saber por dónde vamos para ponernos a criticar. No tenemos más nada que hacer. No tenemos por qué estar criticando. De hecho, estamos viviendo esta palabra de me perdonan. De la primera fase de los adolescentes toda la iglesia está viviendo a través de esto ahora. La iglesia está viviendo a través totalmente de esta palabra. Es una dirección que es dada. Es una dirección con la confianza y la seguridad de que el Señor está hablando con nosotros. Lo único que queda de usted es obedecer aún más al Señor. Y esa obediencia va trayendo para nosotros bendición y dirección. Y gracias a Dios, ahora tenemos el diagnóstico. Ahora tenemos la ruta de aquí en adelante. André, quédate callado todo el live. Diga algo ahora. Yo soy el más joven de la sesión. Lo que el hermano Pedro está hablando y lo que el apóstol Pedro habló. Hace bastante tiempo la importancia de la palabra profética.
Cuando ella es hablada, es la voz de Dios. Y ella no desprecia lo que los antiguos profetas hablaron. Si tuviéramos esta simplicidad de obedecer, pudiéramos estar viviendo siempre lo que el Espíritu está haciendo, lo que pasó en Hechos, los conceptos cuando el apóstol Pablo hacía sus viajes, más en Jerusalén, en la segunda fase, ella cambió el estado de la iglesia porque hubo una conspiración, ya que los sacerdotes entraron y ahí se produjeron partidos, los judaizantes y después más adelante los fariseos. Y una figura que los acoplaba a todos. Parecía inocente, como dijo el hermano Pedro. Cuando Pablo fue a la casa de Cornelio, abrió la puerta para los gentiles. Hizo una estructura. Entonces Santiago hizo una obra que no era instantánea. Fue hablando poco a poco, agregando. Y esto permitiendo que se distorsiones de la circuncisión. Y esto hizo con que esta presencia tuviera más relevancia que el hablar de los apóstoles. Ahora sabemos esto. Siempre se va a hacer el albo del enemigo. Quitar lo que Dios ha colocado. Cuando Esteban fue apedreado, es la característica de aquel que no obedece el hablar de Dios. Mas cuando se trata de la religión, defendieron a Moisés. Es lo que está aconteciendo, lo que aconteció. La obra de Santiago produjo una línea paralela. Ella no contribuye, sino que es una oposición a la obra de Dios por el Espíritu. De repente Pedro desapareció. ¿Para quién está siendo escrita estas epístolas? ¿Por qué Pedro está hablando de esto? Ahí vienen los escarnecedores que ellos hicieron el trabajo de descalificar. Así como está escrito en Segunda Crónica. ¿Quién escarneció? ¿Quién liberó este escarnecimiento? ¿Quién tenía esta figura religiosa por detrás? Y hoy esta palabra que hablaron con tanta importancia, este diagnóstico es para recordar que ese camino de la palabra profética es un camino serio. Tenemos que estar, no vamos a dejarnos caer en otra tradición, mas tenemos que oírla por la fe para que esto no se vuelva otro método para olvidar que la fe es la que produce el hablar profético. Este es un mensaje espectacular y esta nos deja feliz. Estamos viendo esto. Somos liberados de esta trampa. Hoy para nosotros el hablar de Dios, la palabra verdadera de Dios, la presente verdad de la palabra profética está inculcada en nuestro corazón, en nuestros hijos. Es muy perfecto ver a mis hijas solamente hablar de grito de guerra, palabra profética. Antier dijeron, yo estaba leyendo la Biblia.
Por quê? Porque estamos vivendo Antes era Daniel, hoy es la palabra profética. E aí, não queremos Esto essa segunda está en la fase, cabeza não de queremos ella, porque nosotros somos libertos. A gente Ahora sempre achava tenemos no passado la que segunda a Babilônia fase. era só pecado, né? No queremos Vai para o esta universo do pecado, e Babilonia. Apocalipse Antes fala nosotros pecado, llamamos mas el não é pasado isso. que É era abandonar a que la palavra Babilonia era pecado. Ah, e somos a libertos del voz de comando pecado. do Mas no Senhor es através esto. dos Es apóstolos. abandonar Essa é la palabra profética a grande Babilônia y la verdadeira voz de que mandamiento essa del Babilônia Señor, la voz de comando. escravizou a igreja. Desculpa, Esa es la gran Babilonia verdadera. Es la mujer que esclavizó a la iglesia. Disculpe, hermano Pedro, me quedaré quieto. Para fechar essa Yo iba a live, aprovechar lo que só usted dijo, apontando, Andrés, aparentemente, para cerrar este live. o que na segunda etapa da Solo igreja em Jerusalém, diciendo que sob a aparentemente liderança de Tiago, lo que en la segunda etapa en la iglesia en Jerusalén, sobre el liderazgo de Santiago, de Jacobo, aparentemente ustedes pueden ver desde el punto de vista, parece inocente, pero deja que ellos practiquen la ley, porque realmente es difícil a los judíos salir de esa base, etcétera. Solo que tiene un poco de experiencia en la obra del Señor sabe, toda obra que no sigue el liderazgo de Dios, que Dios colocó en ese momento, que el liderazgo del Espíritu en nuestros días, cualquier frente de obra diferente termina tornándose una oposición. No existe una posición neutra, inocente, no existe. ¿Por qué? Porque siempre habrá personas, imaginen solo, aún en ese grupo grande, decenas de millares, pero siempre habrá alguien en ese gran grupo que vayan a otras regiones y prediquen otro evangelio. Siempre habrá esa gran posibilidad de discutir quién está correcto en otro lugar. Y eso traerá confusión. Y eso traerá siempre otra línea. Y eso traerá muchos daños a la economía de Dios. Por eso, hermanos, no es algo inocente. Ya tenemos un grupo que es inocente, no habla mal de nadie, solo que su posicionamiento termina haciendo otro frente de obra, que no es el frente del Espíritu, y eso con seguridad traerá problemas y oposición. Entonces, gracias al Señor, estamos claros. Nosotros aún vamos a navegar en muchas oposiciones, pero gracias a Dios, el Señor agregó un grupo muy claro. Todos tienen claridad. Y yo creo que con este equipo nosotros vamos a ir agregando más adolescentes y que van a ser perfeccionados. Y la verdad está siendo inculcada en ellos. Y vamos a tener un equipo realmente de vencedores. Y el Señor va a tener los 144,000 vencedores, se van a completar. ¿Está bien? Entonces vamos a terminar, André. ¿Quién orará por nosotros? Ya terminó, ¿no? Yo creo que el hermano Jonah está muy emocionado. Amén. Señor, nós louvamos, te agradecemos. Yo creo que ya terminó. Amén. Señor, te alabamos, te agradecemos. Tenemos un corazón de gratitud al Señor por habernos confiado esta obra. Cuando el Señor se agradó de revelarnos para darnos tu visión, tu plan, y también revelar su reino, de qué manera establecerlo aquí en la tierra, dándole su debido canal, su debida tarea. Señor, queremos ser dignos, siendo aquellos que obedecen su hablar, que somos fieles en lo que el Señor colocó para nosotros. Bendiciones para todos los hermanos que están oyendo esta live y también para aquellos que van a oír, que tengan este corazón de buscar su reino sobre todas las cosas. En el nombre del Señor, amar a la iglesia, amar la obra, amar la palabra del Señor
Continúa guardando su siervo Pedro, dándole salud, que con todas sus maneras el Señor pueda continuar dándole palabras de sabiduría, dirección y podamos ser cubiertos de este mundo tenebroso. Y sabemos que el Señor está con nosotros. Amén. Aleluya, gracias. Mañana estaremos yendo a Ribeirão Preto para estar el fin de semana en Ribeirão Preto. Amén. Amén. Chao, buenas noches a todos. Amén.